Hola, hola, ¿qué tal? Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a hacer eh, la presentación del PPT, eh, saludándolos a a las 237 personas que están conectadas en este momento. Les saluda Pablo Romero Ramos, sí, es ingeniero agrónomo, trabajo ya vamos a colocar acá el PPT. Y bien, efectivamente, esta clase, este curso de esta noche es netamente introductoria para posteriormente poder profundizar en este importante cultivo. Ok, un momento acá, por favor, para hacer los últimos ajustes. Bien, las disculpas del caso, hubo ahí un problema con el audio, ahora sí estamos ready, como se dice en Dominicana. Bien, rápidamente les voy a comentar saludándolos a cada uno de ustedes una vez más. Vamos a hablar de un cultivo sumamente importante desde el punto de vista no solamente económico, por el atractivo que tienen las agroexportaciones, sino que es un cultivo que produce o obtenemos una fruta de máximo provecho nutracéutico y eso desde los tiempos post pandemia se ha acentuado más. Entonces, quiere decir que este tipo de cultivos, específicamente las berries, están teniendo bastante aceptación con una ponderación en su crecimiento de consumo mundial por encima del 5%. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar comentando que al momento de hacer un estudio, ¿no? Quiero hacer una reflexión corta. Vamos a hacer la parte introductoria, siempre entendiendo de generar un alcance pedagógico, ¿no? Quiero que estos próximos minutos no sean de las típicas charlas, cursos que muchas veces no tienen un impacto pedagógico porque no se nos imparte el aspecto del por qué y el para qué conocer más de un cultivo y además de generar o afianzar el conocimiento. Y además, muchas veces, ¿por qué no? Pensar fuera de la caja desde el punto de vista de la nueva concepción de cómo manejar frutales para agroexportación, haciendo una agricultura más limpia, más orgánica y además que podamos reducir cualquier tipo de huella o contaminación. Bien, una vez más, les saluda Pablo Romero Ramos de parte de AgroCap. Hablamos de manejo agronómico de arándanos, específicamente en esta noche, parte de lo que es el curso introductorio, tocaremos el tema de establecimiento y manejo de plantones, especificando que los módulos que estaremos estudiando será el día de hoy, introducción al manejo agronómico del cultivo de arándanos. Ya a posteriori, la próxima clase será sobre nutrición y fertilización del cultivo de arándanos. La clase número 3 será manejo integrado de plagas y enfermedades, haciendo un énfasis en lo que es el manejo con biocontroladores. No se la pueden perder porque en esa parte vamos a hablar sobre coccinélidos, trichogramma, sobre la utilización de avispitas, sobre la utilización también de hongos entomopatógenos. La clase número 4 será cosecha, post cosecha y comercio internacional del cultivo de arándanos. Y la clase número 5 es procesos de mejora agrícola en el cultivo de arándanos. Ya en esta clase número 5 sí vamos a tener en cuenta los indicadores de gestión, los procesos de mejora en cuanto trabajar en base a ponderaciones de resultados medidos o condicionados en la calidad del producto para reducir el ruido o la cantidad de fruta de descarte, es decir, esa que no cumple para el mercado internacional. Y para eso tenemos que tener afianzado todo el conocimiento y el para qué de un óptimo manejo agronómico. Bien, comenzamos. Eh, Siempre al momento de estudiar, al momento cuando nosotros hacemos un curso, no basta con generar un nuevo alcance, sino además poner en práctica lo aprendido. Es decir, pasar
de estos minutos de esfuerzo, de que dejamos de hacer algo para escuchar a un ingeniero que va a estar hablando, es buscar siempre el progreso y afianzar y difundir este tipo de conocimiento. Y quiero dejarles esa frase al inicio para que la tengan en cuenta. Y luego, a posteriori, siempre hoy en día en cultivos frutales, de hecho, esto es parte de mi especialización, lo que es la parte de mercados, nosotros tenemos que entender que la agricultura moderna se basa en amarrar, en concatenar, en conectar el manejo del campo con el mercado. Es decir, pasar de una agricultura de volumen a una agricultura de mercado enfocado en las necesidades del consumo. O sea, yo pienso que cuando comprendemos esta necesidad inherente a ser empresario, a desarrollar cultivos limpios, cultivos que realmente puedan cumplir, vamos a entender sobre cada aspecto de la inversión. Es decir, vamos a poder ver cómo el margen o el flujo de caja de inversión acerca del desarrollo del cultivo va a tomar más importancia. ¿Por qué lo digo? Algunos dirán, bueno, ingeniero, ¿por qué está diciendo eso? Yo lo digo porque algunas veces cuando manejamos un campo de cultivo frutal, sea arándano, sea palta, sea el caso de zarzamora, de berries, ¿no? Que en México también hay un boom referente a estos cultivos, referente a chirimoya, lúcuma, papa, es decir, diferentes, sean frutales, sean hortalizas, sean cereales. Lamentablemente nos encontramos con inversionistas, quiero hacer esta reflexión, que quieren vender a buen precio, quieren producir volumen, pero no entienden cómo insumos de calidad con mano de obra, con personal calificado, entrenado, capacitado y además con técnicos conocedores de la materia, es que se logra obtener la calidad y consistencia. Es decir, hoy en día, para poder acceder y generar competitividad, es decir, poder impactar en los mercados internos, hay que ver aspectos de la apariencia del fruto, del tamaño, de su calibre, que no tenga defectos. ¿Por qué? Porque si tienes, es decir, tienes volumen y tienes frutas con defectos, va a haber descartes, va a haber rechazo. Y además, para poder ser competitivo, no basta con tener una ventana comercial de producción estable, fundamentada en tiempos, en días, en momentos o semanas, sino además en calidad de crocantez, grados Brix y largo tiempo de vida en anaquel, ¿no? Quiero hablar o comenzar con el aspecto comercial. ¿Por qué? Porque si comenzamos hablando de manejo agronómico, como que no comprendemos el por qué y el para qué de cada elemento del manejo. Ahora, cuando nosotros vemos el mercado y debemos de cumplir con el Balance Scorecard, que es clientes, que es capital, que es procesos internos, que es manejo agronómico, y que es también el aspecto de la gestión del talento humano, que es las personas involucradas en el desarrollo productivo. Entonces, en base a esos cuatro elementos, tenemos que comenzar cuidando el capital invertido en campo y a posteriori tenemos que también ver lo que es el aspecto de la satisfacción del cliente para generar un impacto positivo en el mercado. Entonces, hablando de lo que es calidad de fruta, esto, es decir, estamos comenzando con lo que vamos a cerrar en la clase número 5. En la clase número 5, cuando yo hablemos de procesos de mejora agrícola, indicadores de gestión, vamos a tocar un tema similar a esto, pero desde el punto de vista no, sino cuantitativo, es decir, sacarle un ponderado a la calidad, que es KPIs o indicadores de gestión. Entonces, para una buena calidad, debemos de considerar lo que es la tasa respiratoria, la epidermis, el grosor, la alta relación superficie-volumen y que no existan presencia de heridas o rajaduras en lo que es el fruto. Y además debemos de considerar en el manejo agronómico desde el punto de vista de la radiación, desde el punto de vista de lo que es el cambio climático,
Hoy en día el Sol está teniendo altas liberaciones de masa coronal, es decir, de que los fotones de luz están impactando más fuerte sobre lo que es una fruta y más allá de la generación o no de Bloom, que es esa capita cerosa en el fruto, pues hay que ver muy bien que eso acelera lo que es el aspecto de pudriciones, perdón, deshidratación, mejor dicho, la pudrición ya es el aspecto de la alteración de la humedad relativa, ablandamiento y también, caso de no considerar algunos aspectos del manejo, generamos daños mecánicos incluso en cosecha o en post cosecha. Quiere decir que para poder alcanzar altos estándares de calidad, antes de invertir en un proyecto con el cultivo de arándanos, hoy en día hay mucha intención por parte de inversionistas, no solamente nacionales, no solamente en Perú, sino también de otros países como Colombia, Ecuador, Chile, en invertir en terrenos geriazos de la costa peruana para desarrollar proyectos productivos en arándanos. Ustedes miran, bueno, ¿y por qué no invierten en sus países? Lo que sucede es que en la costa peruana, bueno, quizás ya algunos lo saben, pero otros no, pues tiene la particularidad de que el volumen o el porcentaje de producción por hectárea es mayor y puede muchísimos aspectos, como por ejemplo el caso de botritis. Yo tengo un cliente en Cundinamarca, Colombia, eso es cerca de Bogotá, donde se produce arándanos en macrotúneles y pues botritis no los deja de perturbar. ¿Por qué? Por el tema de la humedad, el tema de la precipitación, y eso no sucede, sucede en una escala muy baja en el caso de la costa del Perú. Y bueno, y otro tipo de alteraciones de índole abiótico y también de índole biótico por la presencia de plagas. Entonces, también quiero recalcar que en este curso tenemos, vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas, 289 tenemos 289 participantes, las cuales le agradezco por estar conectados allí. También quiero comentarles lo siguiente, estimado. En este curso, en esta clase, en las próximas, vamos a manejar una escala de enseñanza fundamentada en participantes que están comenzando a aprender sobre arándanos y también participantes que son expertos, ya manejan el cultivo, que son ingenieros agrónomos especializados en frutales. Por lo tanto, vamos a hablar dos lenguajes, ¿no? Un técnico sofisticado y un lenguaje básico. Cuando me escuchen hablando de un lenguaje básico, obvio para algunos, comprendan que hay otros que están apenas aprendiendo sobre arándano. Y los que me escuchan hablando de rubisco, de acetil-CoA, de hormonas que no manejan esos conceptos, entiendan que también hay algunos especialistas que tienen un conocimiento un tanto más avanzado en el cultivo. Pero lo que quiero, por favor, que en esta especialización, que en este curso de manejo agronómico de arándanos, pues ambas partes tengamos un alcance positivo en la generación del conocimiento. Sí, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. ¿Qué está afectando la consistencia en destino? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con cuatro aspectos del balance Scorecard, que es el cliente, satisfacción del cliente. Entonces, cuando nosotros tenemos una consistencia en base al largo tiempo de vida en anaquel, a calibre uniformizado, a apariencia, a crocantez, vamos a poder jugar en ese tablero de la agroexportación de manera positiva, generando una marca país sólida. Es decir, configurando las distintas zonas agroclimáticas en base a variedades, elección de variedades que puedan ser altamente productivas para esas condiciones edafoclimáticas y además unificar criterios locales para generar o unificar la producción en base a volúmenes. Esto quizás es muy obvio para algunos fondos agroexportadores grandes, pero también existe otra cara de la moneda, como sucede en España, en el sur de España, en Almería, donde existen productores de berries que tienen áreas chicas de 1.5 hectáreas, 2.5 hectáreas, y ellos tienen un criterio de manejo unificado y eso les hace ser robustos desde el punto de vista del volumen productivo. Eso a futuro se podría replicar en valles interandinos, produciendo en macrotúneles en áreas chicas, donde varios agricultores puedan producir una misma variedad con un manejo y un criterio unificado
para que no suceda lo que lamentablemente ha pasado que con pitahaya en Ecuador, por mencionar un ejemplo. Ustedes fácilmente pueden googlear y el cultivo de pitahaya en Ecuador, donde por no tener identificado, más allá de la extensa área de cultivo, han existido problemas en base a producir una fruta y poder cubrir con la demanda de contenedores en el mercado internacional. Muy bien, continuamos. Estamos en la introducción, ya luego vamos a profundizar más. Estamos viendo lo que es la parte de mercado, porque cuando nosotros, quiero hablarle, ya un momento, por favor, que hicieron un pago. Muchas gracias. Disculpen, cuando nosotros queremos comenzar a desarrollar un proyecto en frutales, todo pasa por el atractivo económico del sector. Es decir, que realmente sea rentable, que el marco de rentabilidad esté en un 20%, un 15%, un 30%, un 35%. Oye, sería magnífico. Quiere decir que para que ese marco atractivo sea sólido, hay que ver la consistencia de los envíos y la calidad de lo que nosotros estamos produciendo. Muchos productores de frutales se dejan llevar por la emoción, perdón, muchos inversionistas, muchos empresarios se dejan llevar por la emoción y lamentablemente al momento de conocer los aspectos de cómo el manejo les proporciona una solidez en base a resultados, ¿qué sucede? Sucesión, sucede inestabilidad y además algo bastante triste para el mercado, que es mucha producción de fruta de descarte y eso hace que en el flujo de caja no exista un buen margen o el punto de equilibrio esté muy alejado del eje de las X. Entonces, debemos de conocer los elementos del manejo agronómico para trabajar en base a tecnologías que nos ayuden a limitar riesgos, llegar problemas medioambientales o problemas de tema biótico y también cumplir con los requerimientos del mercado. ¿Para dónde voy? Voy a este punto que les estoy presentando, que a mí en lo personal me gusta mucho trabajarlo al momento de desarrollar un proyecto, que son los principios para desarrollar un modelo de producción. Bien, el curso de hoy es hablar sobre introducción del manejo agronómico. Pero antes de introducirnos en el manejo agronómico no es más que la proporción de condiciones de un cultivo que está colocado en un ambiente diferente a su centro de origen, pero nosotros lo que buscamos es obtener rentabilidad. Para poder obtener rentabilidad, necesitamos ver principalmente no el proceso del manejo agronómico, sino el mercado y el cliente, es decir, perfilar nuestro cliente y sus necesidades, es decir, qué está necesitando para poder alcanzar o para poder nosotros alcanzar esa necesidad y entregarle un producto valioso. Para esto hay que ver el factor de la oportunidad, qué le vamos a vender, cómo lo vamos a producir, cuál es el mecanismo de producción, cómo vamos a analizar el proceso productivo y sus costos. Y acá es donde está o entra el manejo agronómico. Fíjense ustedes, mis estimados colegas agrónomos, técnicos, economistas, empresarios, eh, geógrafos, biólogos que seguramente están conectados o entusiastas del agro, cómo la agronomía es solamente este punto que está acá. O sea, fíjense ustedes cómo el mecanismo de un modelo de producción, agronomía es solamente, ojo, ni siquiera este y ni siquiera este, es este solamente. Es decir, conocer el proceso productivo y sus costos, ¿no? Que toca un punto ya de economía agrícola, es decir, se aleja de la agronomía. Pero el agrónomo de la agricultura moderna debe de manejar al cálculo y más que al calco, también debe de manejar y saber pensar fuera de la caja para proporcionarle al cliente, al agricultor, al empresario, el alcance de un negocio realmente rentable a través de la definición del mecanismo de ingreso, de la proyección de costos e ingresos y también para poder determinar dónde está lo económico, el punto de equilibrio y también conocer sobre la creación o el desarrollo de un flujo de caja efectivo.
Para poder hacer eso, hay que pasar, no se preocupen algunos, ya vamos a ver el manejo agronómico, pero quiero principalmente construir una base en base a estos aspectos. Porque lamentablemente a veces se habla de manejo agronómico, pero no se explica por qué y los para qué en el ámbito el ámbito contable y financiero. Entonces, este cultivo del arándano, o mejor dicho, el cultivo de berries en general, hay que ver mucho el plan de acción porque cualquier error, estamos hablando, o estaríamos hablando de miles de dólares en pérdidas o en miles de dólares invertidos innecesariamente. Para esto, la creación de un costo de producción para poder proporcionarle al cultivo condiciones pasa por la definición de los objetivos, plantearnos acciones, priorizar las tareas, elegir el personal responsable, calificado, con conocimiento multidisciplinario. Yo he trabajado en proyectos donde hay economistas y qué bueno, ¿no? Cuando uno como agrónomo habla con el economista, hablas con el contador, hablas con el agroindustrial, hablas con el ingeniero hidráulico, hablas con el ingeniero agrícola. Quiere decir que el margen de error reduce. O sea, hay un marco de error mínimo. Hay biólogos para ver el tema de lo que son los controladores biológicos. Es decir, ellos pueden ir a mayor grado de minuciosidad al ejecutar y controlar acciones en general. El empresario, porque ustedes seguramente van a desarrollar proyectos para empresarios, ustedes como empresarios van a conocer al momento que el agrónomo les plantea las diferentes opciones, van a saber por dónde vamos a comenzar a caminar desde el inicio. Ok, también, ojo, estos son los aspectos para levantar la estructura de costos fundamentados en un manejo y en unas condiciones exigidas. Ahora bien, porque es necesario darle al cultivo todas estas condiciones, debido a que nosotros buscamos producir volumen y calidad, y para esto hay que ver que el medio ambiente original, inicial, donde se moldeó la división celular de las primeras células que dieron origen al tejido del cultivo, pasa por unas condiciones o un estándar de luz, de temperatura, de precipitación, textura, estructura, pH, salinidad, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, humedad, fertilidad. Y eso yo debo, por medio del manejo, dotársela o entregársela al cultivo. Y ahí, acá es donde sale la estructura de costos. No se preocupen, ya ahora vamos a entrar al manejo agronómico, pero quiero que ustedes tengan este punto como base inicial. Es decir, que no solamente veamos el enfoque agronómico, técnico, económico y comercial de un fondo. Ok, el manejo, podas, luminosidad, cosecha, cuidados del fruto, post cosecha, entregarle al cliente una fruta que realmente cumpla con sus necesidades y características que fueron pactadas desde lo que fue la cotización, el número de plantas por hectárea, el manejo nutricional, riego, fertirrigación, manejo integrado de plagas y enfermedades. Y esto pasa a un filtro que son los indicadores o KPIs, que es la clase número 5 para poder crear en un campo de frutales eficiencia, efectividad, aumentar la capacidad, mejorar la calidad, trabajar en base a un entorno rentable, ser más competitivos y aumentar el valor de nuestro cliente, de nuestro fondo o si somos nosotros tomadores de decisiones, si trabajamos en el Ministerio de Agricultura, pues proporcionamos un mejor empuje a los agricultores que tanto necesitan un enfoque multifactorial relacionado con el enfoque de la agricultura moderna. Y esto que les estoy mostrando es la parte del entendimiento de la agricultura moderna en bajarle la información de cómo interactúan en un sistema de cultivo los elementos climatológicos
que afectan la producción agrícola y los costos de producción están basados en minimizar los procesos afectados. Es decir, como agrónomos, a nosotros nos pagan por producir volumen por área, por producir calidad y por minimizar los procesos que afectan al cultivo. Y eso lo hacemos desmenuzando, deshilachando cada elemento de acción indirecta y de acción directa en los factores ecológicos. Entonces, en la medida que ustedes puedan crear incluso un software o puedan crear un hilo neural en un programa estandarizado de procesos agronómicos, de cómo la latitud incide en longitud de día, vamos a comprender cómo cada zona cambia la luminosidad y por ende la respuesta de algún material alguna variedad, la lluvia cómo incide en humedad relativa, en temperatura, cómo la textura del suelo o las condiciones de lo que es el sustrato incide en la aireación, incide en la compactación, incide en la mineralización o en el acceso a minerales por parte de la raíz y también en la capacidad de lo que es ese sustrato en poder permanecer por mayor tiempo humedecido. Para esto, cada elemento ustedes tienen que llevarlo a el conocimiento, como en este caso, que yo tomé la parte del suelo, y vemos cómo esos elementos del suelo afectan humedad, pero también no solamente afectan humedad, por un tema de tiempo, nada más he colocado este punto, también pueden afectar lo que es la disponibilidad de nutrientes, pueden afectar lo que es el acceso o la inmediatez al agua o la capacidad de desarrollo de las raíces por efectos de la resistencia mecánica de un sustrato por temas de compactación o por mala elección del sustrato o por tiempo. Después de 3, 4 años, ese sustrato tiende a compactarse. Quiere decir que aquí comenzamos a entrar a levantar la pirámide de sustentabilidad, de estructuración del cultivo, de mejoramiento del ambiente y de protección del mismo. Y acá, en la clase número 5 les he comentado que vamos a cerrar como estamos iniciando, lo que es indicadores de gestión, porque recuerden que en las berries, lo que es los agrónomos que trabajamos en berries, existen, existe un nivel elevado de investigaciones, de tesis, no solamente en Perú, en Chile, en México, sino también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde nos permite un alto acceso a información. Pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica. ¿Y qué es pasar de la teoría a la práctica desde el punto de vista agronómico? De minimizar los puntos o los ítems que nosotros desembolsamos en lo económico, en los tiempos de trabajo, en los tiempos de horas hombre, que inciden en una estructura de costo para poder proporcionar la mayor rentabilidad posible. Entonces, en la medida que podamos ver, medir, evaluar estos aspectos de los indicadores clave de desempeño, vamos realmente a alcanzar el máximo provecho productivo en relación a los 4 pilares del Balance Scorecard. Quiere decir, quiere decir que ya podemos comprender en estos pocos minutos que hemos estado hablando que se trata de hacer manejo agronómico eficiente para no producir un cultivo, para generar algo de rentabilidad, sino realmente sacar el máximo provecho. ¿Y por qué nosotros tenemos que afanarnos tanto en sacar el máximo provecho? No solamente por lo económico, mi estimado, es también para pelearse, voy a hablar un tanto criollo, o para poder mantener un espacio en el mercado internacional. Muchos países, fíjense ustedes lo que está haciendo Colombia actualmente con la palta o aguacate, que está aumentando su área de siembra. Entonces, Colombia va a terminar siendo un competidor para Perú y también para México. Entonces, desde el punto de vista también del arándano, nosotros tenemos que cuidar estos elementos que nos van a ayudar
a lo interno, pero también a lo externo. ¿Y cómo o cuál sería el principal elemento diferenciador de la competitividad? La inocuidad, las buenas prácticas agrícolas para proteger el medio ambiente y trabajar en un marco de trazabilidad aceptable para que no nos pase lo que le sucedió a Kenia con la producción de cacao. Ok, para esto, al momento de comenzar a desarrollar un proyecto con arándanos, debemos de seleccionar el terreno, evaluar sus alrededores, evaluar la calidad del agua, hacer análisis de suelo o conocer muy bien el tipo de sustrato que vamos a manejar, caracterizar todo el ambiente productivo, evaluar todo lo referente a la estructura de costos que nos va a exigir ese cultivo en ese lugar y también promover una estrategia de conocimiento en el fundo, en la chacra, en el rancho. No sé si hay personas conectadas de México. México le llaman rancho al fundo. Y así poder cumplir con esas normas, con esas condicionantes para entrar al mercado de exportación. Mucho se habla de exportación y qué bueno los precios de exportación de los diferentes frutales, pero poco se habla del condicionamiento. ¿Y por qué debemos de nosotros condicionarnos? Porque nos obliguen, no. Es porque debemos de cumplir o conocer, mejor dicho, el porcentaje de respuesta en anaquel o en mercado que conlleva a un consumidor a elegir la fruta marca Perú en Canadá, en Italia, en Bélgica, Países Bajos. ¿Por qué, mis estimados? Porque post pandemia, la parte de lo que es frutas libres de plaguicidas, frutales orgánicos, tiene alta preponderancia. Y entonces, ingeniero Pablo, ¿cómo hago para producir arándanos en orgánico? Bueno, quédese en estas 5 ponencias y le vamos también a enseñar a producir arándanos en producción orgánica. Pero es clave siempre fundamentar no el manejo agronómico, sino fundamentar principalmente los por qué y los para qué. Y quiero que se lleven en estos minutos que hemos estado hablando, en esta media hora, quiero que se lleven lo que es el estudio, la importancia del conocimiento, de estudio de mercado y la importancia de trabajar al interno las buenas prácticas agrícolas y de conocer sobre indicadores de gestión. De nada vale que yo me conozca la morfología, el desarrollo, cuánto fertilizar, cuánta agua necesita, cómo podar, si no conozco el nivel de importancia de lo financiero, del capital y de la satisfacción del cliente. Ok, entonces entramos a la parte ya del conocimiento, de la morfología, de la descripción de los órganos de lo que es la planta de arándano. Algunos ya conocen, otros primera vez. Para poder entender, es clave ir al origen. Es decir, siempre en lo personal se los comento, una de las bases que yo siempre usé o siempre uso para estudiar un cultivo es ir a su centro de origen, conocer. Ir no, o sea, me refiero a conocer, ¿no? No necesariamente tengo que ir al lugar, sino investigar por Google, fotos, me meto en tesis, investigaciones, tipo de suelo, la variabilidad climática, las alteraciones climáticas de esa zona, el histórico proyectado climático de esa zona. Y eso te da una lectura de las condiciones o el manejo del sustrato, del suelo, de las podas, que el cultivo va a requerir, tipo de pH, cantidad de agua, humedad relativa, porque las células o la información mitocondrial se almacenó en su ADN desde la captación que tuvo en su centro de origen. Es por ello que al estudiar los centros de origen podemos ver cómo esa unidad celular funcional básica, que es la célula, generó en la mitocondria el almacenamiento de información. Y ustedes dirán, ingeniero, pero ¿qué tiene que ver esto? Muchísimo, porque esta vacuola que está acá, por favor presten atención que ya estamos comenzando a la parte agronómica,
No quiere decir que lo primero que hablamos no fuese importante, es lo más importante de poder intervenir un proyecto agrícola, pero esta parte quiero que la fundemos como base del manejo agronómico. Esta vacuola que está acá es donde se almacenan agua y potasio. Entonces, referidos a lo que es el intercambio gaseoso con el medio, con la membrana plasmática, la membrana plasmática es una estructura de celulosa más o menos rígida que encierra toda la célula vegetal, esa capacidad permeable de que entren y salgan solutos, entren y salgan elementos, y en esa bomba de almacenaje que es la vacuola y esa mitocondria que es el almacenaje de información, funcionan y siguen funcionando en base a su centro de origen. Por favor, llévense esta información que les estoy dando de fisiología vegetal. ¿Y para qué nos sirve eso? Esto. Esta información nos sirve principalmente para poder entender los diferentes cultivares de cómo tienen diferentes capacidades de tolerancia térmica mínima y máxima, tolerancia al estrés hídrico mínimo y máximo, y también de cómo los órganos se diferencian, se desarrollan y generan una función de producción, es decir, de reproducción, que es parte que todo ser vivo está configurado para reproducirse. Pero antes de eso, los tejidos o para un tejido es clave poder almacenar agua y nutrientes. Y también la célula vegetal tiene otro elemento que es la captación de luz, que es la transformación de energía lumínica en energía química. Entonces, en este momento, en este tiempo que estamos nosotros pasando hoy en día de cambio climático, ya les hablé de lo que es la alteración de fotones que están llegando con mucha intensidad a lo que es la estructura celular de las hojas principalmente, y también por supuesto de frutos y flores, ocasiona o genera un, un estrés en la planta, pero evidentemente a nivel celular. ¿Por qué las personas o por qué muchas personas le da cáncer? Dicen que está asociado al estrés, porque ese estrés impacta la información de la mitocondria y la mitocondria, producto de esa alteración, comienza a dividirse o da la información errónea de replicación y multiplicación desorganizada. Entonces, presten atención acá que esto es sumamente importante. Cuando no existen condiciones básicas para el desarrollo de una planta de arándanos, ese estrés va a dar una replicación errónea de el desarrollo del cultivo. Pero ¿cómo me doy yo cuenta de esto? Bueno, nos damos cuenta cuando la planta no responde bien a tratamiento, nos damos cuenta cuando hay desecación de hoja, nos damos cuenta cuando hay daño radicular, nos damos cuenta cuando se vuelve la planta susceptible y vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Y para esto, o estos dos elementos están altamente relacionados, que es la replicación celular, la división celular, la respuesta de la célula ante los estímulos ambientales. ¿Y cuáles estímulos ambientales, ingeniero Pablo? A los estímulos ambientales del centro de origen. Eso que ustedes ven allí es un bosque típico de lo que es el noreste de Estados Unidos, cercano a lo que es el estado, cercano a Boston o cercano a lo que es también en la parte de Seattle, Washington, DC, Washington, no Washington, D.C., sino el estado de Washington. Es decir, toda esa barra o toda esa frontera entre Estados Unidos y Canadá es denominado como un centro de origen. Claro, también hay en Europa, incluso se han encontrado en Australia, se han encontrado variedades silvestres en sur de Chile, pero fundamentalmente ese lugar se toma como ejemplo por la adición o por la condicionante de que está en bosques de coníferas y ese bosque de coníferas es típico de pHs ácidos. Entonces ya acá estamos entrando, fíjense ustedes cómo vamos
construyendo la idea pedagógica de entender que la respuesta celular ante el estímulo ambiental proporcionado por las condiciones atmosféricas y de suelo, nos da una respuesta de desarrollo del tejido vegetal a partir del centro de origen. Es por ello que yo como agricultor, como empresario, como agrónomo, tengo que preocuparme por conocer esas condiciones y proporcionárselas. Ahora bien, otro punto que un empresario, un agrónomo, un técnico tiene que conocer es la ventana comercial para el centro de origen, perdón, la ventana comercial para el lugar donde va a instalar el país o la región donde va a instalar, donde va a desarrollar el proyecto. Quiere decir que cuando yo estudio el caso de el Perú, la ventana de producción está focalizada en picos de producción basados o contabilizados por semanas. Esos picos de producción yo tengo que trabajar en base a las condiciones agronómicas, al manejo agronómico, a trabajar con o hacer ensayos con diferentes materiales para poder, no es conveniente tener estos picos. Yo les voy a explicar, por favor, presten atención. Estos picos de producción, lo ideal es que nosotros podamos aplanarlos y acá en estas semanas, en lo que es semana 30, 33, 34, colocarle un poquito de la producción para acá, es el ideal, y acá un poquito para acá. Y en ese punto de vista, nosotros lo que vamos a lograr es a aplanar la curva. Al aplanar la curva, vamos a minimizar gastos logísticos en estos puntos altos y también podemos, ¿por qué no?, alcanzar mejores precios. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, hay diversas estrategias que hoy en día los grandes fondos agroexportadores están desarrollando. Y a mí, por favor, también presten atención a esta parte, a mí como pequeño agricultor, un ejemplo de valles interandinos o de valles andinos, esta información, ¿de qué me ayuda? Género, ¿de qué me ayuda a conocer la ventana de producción? La ventana de producción te ayuda, si estás en el Callejón de Huaylas, si estás en el Valle del Mantaro, te ayuda a poder estudiar en qué tiempo tú podrías sacar tu producción y ubicarla o poder concatenarla o medir el balance de precios para esas semanas en la cual tú vas a poder producir, evidentemente de manera escalonada. O sea, no vas a sacar toda la producción en una semana, sino de manera progresiva te va a ir dando cosechas y así lo que vas a poder lograr, ojo, esto que les estoy hablando lo vamos a ver con mayor profundidad en las próximas clases, pero estamos viendo lo que es la parte introductoria, entender algunos aspectos. Así vas a poder ver el nivel de factibilidad de tu proyecto. O sea, no se trata solamente de ver si realmente el cultivo se adapta o no, sino de ver realmente si puedes obtener también buenos precios. Ahora bien, ya que hemos hablado de todos los temas referentes a mercado, aceptación, satisfacción del cliente, taxonomía y centro de origen, ventana de producción, división celular, adaptabilidad, ahora sí, vamos a pasar a la parte botánica. ¿Y la parte botánica de qué nos ayuda? En gran manera, cuando conocemos la zona efectiva de desarrollo radicular y conocemos el empuje de la raíz, de su capacidad para romper la resistencia mecánica, vamos a poder saber, incluso haciendo investigación con un penetrómetro, ver el nivel máximo o mayor en la cual ese sustrato puede estar compactado, que puede ser perjudicial para el desarrollo de la planta. Entonces, debemos nosotros de trabajar no solamente con, ya esto lo vamos a ver a mayor profundidad, pero quiero ir haciéndole comentarios y menciones. Debemos de saber, ¿no?, la relación de lo que es la cascarilla de arroz, si vamos a trabajar con fibra de coco, si vamos a trabajar con macetas, si vamos a trabajar con bolsas, si vamos a trabajar en instalación con camellones. O sea, ya eso es parte de pensar con nuestro cliente, con el empresario, con el inversionista, pensar de qué manera vamos a desarrollar el proyecto. Es decir, ya comenzamos a pensar en la toma de decisión. Y por eso empecé en los primeros minutos hablándole sobre planificación. Es decir, la agricultura planificada, no la agricultura de cómo vamos yendo
vamos viendo, no, sino una agricultura planificada, una agricultura que pasa por lo comercial, pero también por lo botánico y por conocer la adaptabilidad del material con el cual yo voy a trabajar. Bien, continúo. El tallo presenta un pequeño tallo subterráneo, corona, recto, cuadrangular y muy ramificado. Generalmente son de color marrón anaranjado según la especie. Bueno, esto va a depender de la especie, evidentemente. Las hojas son simples, alternas, pedicelo corto, forma elíptica, lanceolada de unos 5 centímetros de longitud, caducas de un color verde pálido a muy intenso según cultivares, ¿no? Caducas porque se cae, ¿no? Ligeramente dentadas y finalmente nerviadas por el envés, ¿no? Esta manera de descripción botánica. Las flores, donde la polinización cruzada aumenta el número de semillas y peso del fruto. Para esto generalmente se utilizan colmenas, ¿no? Estas son consideraciones a tener en cuenta para el máximo provecho, el tipo de flor, flor hermafrodita en posición axilar o terminal, en racimos de 6 a 10 en cada yema. Entonces, cuando yo veo que en cada yema puedo conseguir o puedo obtener de 6 a 10 racimos, yo puedo hacer incluso estimaciones de producción. Y al hacer esas estimaciones de producción, puedo estimar, como se hace en maíz, ¿por qué no? ¿Qué volumen o cómo iría la cosecha? ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden ustedes que yo tengo una alianza comercial con mi cliente para poder hacer los envíos de contenedores. Y ya con anticipación puedo reportar o puedo semaforizar, darle un canal rojo de emergencia y pasarle la voz a mi cliente. Bien, las flores presentan inflorescencias en racimos de 6 a 10 flores por yema. Las flores individuales son pequeñas, axilares, con el cáliz compuesto de 4 o 5 sépalos obtusos y la corola blanca, ¿no? Ya seguramente ustedes muchísimos conocen, están trabajando con arándanos, otros primera vez. Entonces es importante siempre tener ese tiempo para que otros amigos, otros colegas puedan conocer más de este importante cultivo. Ahora bien, la parte comercial, conocer el fruto, ¿no? Esa falsa baya de forma esférica, color azul, rojo o negro. Recuerden ustedes que según la especie hay diferentes espectros colorimétricos. La epidermis del fruto está cubierta por secreciones cerosas, ¿no? Lo que es bloom. El tamaño de este está relacionado con el grosor de la rama y la posición de la misma, siendo, ¿verdad?, obteniendo menores diámetros aquellos que se encuentran más distales de esta. Entonces, ya acá, fíjense ustedes, toda esta información que yo le estoy colocando allí no es porque se me ocurrió, es para generar, es para generar una base. ¿Una base de qué? De conocimiento, que ustedes vayan evaluando que en lo que es calibre pueden obtener en función al posicionamiento un diferencial de tamaño y evidentemente de peso. En la fenología es ver las manifestaciones de las etapas de crecimiento y desarrollo en base, muchas veces, no, o sea, en base al tiempo, lógicamente, pero también fundamentada en condiciones climatológicas. Es decir, se acelera, se atrasa, se malogra procesos como rotación, floración, fructificación, y eso depende de qué? De la información genética, centro de origen, pero también del lugar donde yo estoy colocando dicho material vegetativo. Entonces, esa pregunta, presten atención que muchas veces te preguntan, ingeniero, ¿y cuál es más productivo? ¿Cuál variedad es más productiva? O sea, esa pregunta le falta. O sea, ¿cuál variedad es más productiva en este piso climatológico en este país? O sea, tenemos que especificar porque la respuesta del material vegetativo va a ser en función a las condiciones en la cual está y al manejo agronómico que yo le estoy dando en base a también a su información genética. Bien, hay que relacionar, presten atención ustedes acá, si yo no estoy en costa, si estoy en valles interandinos, tengo que levantar también, tenemos que disciplinarnos en levantar una información de cómo en nuestro lugar o en nuestras condiciones y según el material, la planta va generando su crecimiento vegetativo y reproductivo.
¿Y esto para qué es importante? O sea, que ustedes levanten esta información así como se levantó en ICA, para poder calendarizar, que ya eso lo vamos a ver en las posteriores clases, para poder calendarizar los manejos y anticiparse a las aplicaciones de productos, anticiparse o tener ya cronometrada o planificada, calendarizada labores culturales como la poda. Es decir, este cultivo, yo sé que muchos de los que están conectados vienen de manejar otro tipo de cultivos frutales, pero el cultivo de arándanos es un cultivo que debe de hacerse bajo una base de la disciplina, o mejor dicho, el cultivo de berries en general debe de manejarse de una manera disciplinada y para poder disciplinarme, la disciplina comienza con los recursos limitantes que es el tiempo y el dinero. Esa es la disciplina, el ahorro y la buena administración de los tiempos. Y esto en un campo de cultivo, ¿cómo se traduce? Ustedes deben de saber, según los tiempos, según el clima, según el lugar, suelo, el manejo, los momentos de crecimientos de brotes, momentos de botones florales, momentos de floración, puntos de cuajado, punto de crecimiento del fruto y también poder programar que la cosecha, que en la clase número 5 de indicadores de gestión vamos a estar tocando ese punto de lo que sería un proceso de cosecha típico en un fundo de arándanos. Bien, continuamos, porque de verdad que es mucho el contenido de esta noche. Busquen por allí un café para que estén atentos. Yo acá tengo mi café de Chanchamayo. Ahora bien, cada paso nos va llevando a un renglón, ¿no? Vamos subiendo una escalera. Hablamos de etapas fenológicas y hablamos de fenología y hablamos de fruto. Entonces vamos a traernos estos tres puntos a lo que es manejo, a lo que es condicionamiento por medio de la utilización de productos, fruto, fenología y etapas o tiempos. Entonces esto se traduce en que un agrónomo, ya un momento, y esto lo vamos a ver a profundidad en la próxima clase, pero quiero dejarle ese deseo o esa inquietud sobre generar en nuestro campo, con nuestro cliente, o mejor dicho, si, mejor aún si es nuestro propio campo, productos y soluciones que puedan activar procesos, floración, utilización de hormonas, relacionar, hacer un buen balance hormonal entre citoquininas, auxinas y giberelinas, trabajar todo lo relacionado a lo que es la célula, potenciar el desarrollo de una planta sana y productiva en base a qué? A generar antioxidantes, generar todo lo relacionado con la producción de fitoalexinas, liberar la planta de condiciones de estrés causadas principalmente por un tema de capacidad o un tema, mejor dicho, de la relación hídrica, exceso o déficit, y también que esto me pueda ayudar a la promoción de ácido abscísico y ácido jasmónico relacionados con las defensas naturales de la planta, que es la producción o la defensa ante plagas y enfermedades, y también estimar las amenazas por medio de la utilización o trabajar en base a estaciones climatológicas que me proporcionen reportes de momentos o tiempos de alteraciones de temperatura o, es decir, exceso de calor, o también, si estoy en un lugar, valles interandinos, pues friajes, heladas, disminuciones bruscas de temperaturas en momentos fenológicos que van a generar, ¿por qué no?, la proliferación de botritis. Si estoy, por ejemplo, en lo que es floración y hay un problema con la humedad relativa, voy a tener problemas con patógenos o voy a tener problemas con qué? Con la replicación o la división celular. Es decir, va a haber una información en la planta que va a limitar su desarrollo. También
ya por eso le mostré el tema de las raíces, debo de promover el desarrollo radicular con ácido húmico, fúlvico, utilización de enraizadores, promover también el crecimiento equilibrado y vigoroso de la planta. Vamos nosotros en un programa de nutrición trabajar con calcio, incrementar y uniformizar la inducción floral para hacer un amarre uniforme de frutos, activar yemas axilares y su diferenciación de las nuevas yemas reproductivas, acelerar la emisión y expansión foliar, activar mecanismos de resistencia contra el estrés biótico y abiótico, como les mencioné. Es decir, todo lo que podemos proporcionar con qué, con productos y soluciones, manejo cultural y aplicaciones de productos. Ya acá entra o estamos entrando al manejo agronómico, pero cuando hablamos de célula, ya ustedes han generado o han visto la fotografía de la célula, escucharon de la vacuola, de la mitocondria, de la membrana plasmática, de su capacidad para permitir el intercambio de gaseoso y también líquido. Y así nosotros podemos comprender la célula vegetal, la fisiología vegetal. Ya en la clase de plagas y enfermedades vamos a estudiar la célula animal, porque también esa parte es importante para comprender el manejo de plagas y enfermedades. Ok, luego, luego, recuerden que todo es energía. Es decir, la forma en la cual uno transmite una información, uno puede pasar energía, es decir, cómo yo en este momento les estoy hablando con un tono de voz para poder hacer en ustedes o levantar en ustedes el interés en seguir escuchando y cómo una planta puede generar energía para poder cumplir con sus funciones vitales, pero no solo generar, sino almacenar en forma de ATP energía en base a la redistribución en todos los órganos de reserva del movimiento de azúcares y nutrientes. Es decir, para eso se tiene que dar un balance. Entonces, así como nosotros tenemos que tener un balance de solutos en nuestro cuerpo, la relación entre sales y agua, la planta también tiene que tener una relación entre sales y agua. Y es por ello que para poder favorecer o para poder potenciar el desarrollo de frutos, tenemos que conocer dichos balances que nos van a permitir que, mis estimados amigos, incrementar las características de calidad como calibre, uniformidad de llenado y grados Brix. Para profundizar, les voy a invitar a la próxima clase donde vamos a estar profundizando en estos 4 puntos de productos y soluciones. Es decir, ya a un nivel más avanzado, poder desarrollar una estrategia de potenciación del cultivo en relación a la nutrición y al riego, ¿no? Que también evidentemente está relacionado con la fertirrigación. Ok, ahora, ya que hemos visto esa parte, recuerden que esta es la clase introductoria, ya hemos conocido sobre los productos y soluciones. Ahora bien, vamos ya más avanzado, vamos a ver el nivel de factibilidad de instalar plantas o instalar una plantación de arándano en la costa del Perú o, por qué no, en valles interandinos. Para esto yo debo, como proyectista, levantar una información del clima, conocer sobre el suelo, tener el análisis de agua, conocer la planta, el material que vamos a utilizar y también ser experto en el manejo o conocer el manejo. Yo he asesorado plantaciones de frutales sin ir hasta en África, pero me pasan toda esta información y yo les digo, mira, haz esto, poda en este mes, sin ir, pero tengo toda la información climatológica. Entonces, quiere decir que ustedes como agrónomos o algunos técnicos que están comenzando a conocer sobre el cultivo, debemos de siempre generar un mapa de proceso o un mapa neural en la planta.
decir, cómo la planta va a responder a estímulos. Es decir, el desarrollo celular vegetal, a diferencia de nosotros, los seres humanos, que respondemos a emociones. Por ejemplo, en este momento, si yo reviso el chat y yo veo a alguien que me diga, ingeniero, muy buena ponencia, me gusta, yo me alegro. O si alguien escribe en el chat, ingeniero, no me gustó su ponencia, ah, me podría, pero no me voy a poner, me podría poner triste. Entonces, quiere decir que nosotros los seres humanos respondemos a emociones en base a escuchar, en base a lo que nos dicen, en base a circunstancias y situación. Una planta no tiene oídos, pero evidentemente se ha identificado que ellas responden a lo que es las ondas sonoras. Pero más allá de esto, el principal elemento en el cual ellas responden es a la captación de información ambiental y también la modulación de energía o de disponibilidad energética a partir de lo que está en el suelo. Entonces, ¿eso en qué me ayuda, ingeniero? ¿Pero por qué me dice eso? Eso les ayuda a ustedes a comprender la estimulación de la planta para poder llevarla a el objetivo que yo estoy buscando y reducir los problemas. Busca el chat. Reducir los problemas. Me disculpan que estoy acá. Tengo unos mensajes de unos clientes de México. Ok, reducir los problemas. ¿Y qué es reducir el problema? ¿Qué es un problema desde el punto de vista agronómico? Es todo aquello que me aleja de mi situación ideal. Eso es un problema. Entonces, el diferencial entre la situación ideal, que está más arriba, y el problema, yo debo de achicarlo y eso lo logro con el conocimiento de conectar lo que, lo que es el cultivar que voy a instalar y las condiciones de la zona y el manejo agronómico. Esa es la triada o la pirámide. Algunos lo saben, otros no lo saben, pero quiero que ustedes trabajen en base a esa triada para poder alimentarme de esa información como técnico, como agrónomo, como agricultor, debo de conocer a el cultivar, a la zona y debo de conocer al mercado. O sea, esa es la relación de la triada, porque el mercado es lo que me va a proporcionar qué. El mercado me va a proporcionar el ingreso. Todo esto es, manejo agronómico es egreso. Cliente, mercado es ingreso. Entonces, no debemos de descuidar esa relación. Ok, vamos rápidamente a pasar esto. Ya pues he hecho una introducción bastante larga. Vamos a comenzar rápidamente a ver el tema de los cultivares, ya teniendo el conocimiento de la célula, teniendo el conocimiento del mercado. Ok, bien, vamos a ver lo que es Biloxi, que es un cultivar libre, es decir, no vamos a pagar patentes, es una gran ventaja, pues es una variedad que está bastante extendida en la costa del Perú por su capacidad para tolerar las temperaturas o las condiciones de la costa, pero pues lamentablemente tiene o sea, ciertas limitantes que vamos a estar estudiando más adelante, pero es clave tener en cuenta que el hecho de no pagar patente, el hecho de no estar en un grupo royalty, el hecho de no tener o trabajar con este tipo de empresas, me da a mí mucha libertad para negociar. Es decir, como hay ventajas en algunos cultivares, también hay desventajas. Tenemos que trabajar en base a esa relación y tomar decisión. Pero entonces, ya ustedes ven el tema del pH y por qué el pH ácido. Por su centro de origen, pH entre 4,5 y 5,5, suelos con buen drenaje. Recuerden esa hojarasca de la zona de pinos del norte entre Estados Unidos y Canadá. Suelos ricos en materia orgánica, o sea, nada de pedregosidad. Y también debemos de tener en cuenta que el potencial o el cultivar inicial con el cual se potenció la producción en la costa del Perú fue con Pilox. Tenemos también Misti,
que tienen un hábito de crecimiento erecto, arbustivo y son moderadamente vigorosas. Producen una fruta muy temprana y puede tener una segunda cosecha en menor cantidad durante el otoño. Claro, esto dependiendo del lugar, o quiero que ustedes entiendan eso. Eso va a depender siempre el lugar en el cual ustedes están. Pero vamos a ver solamente cuatro, ya en la próxima clase donde hablemos de, perdón, en la clase número 3 vamos a hablar, le voy a colocar unos slides de variedades, porque hoy en día se está hablando mucho de lo que es el cambio del material que se está utilizando para poder acceder a mercados premium o para poder ver cómo se comporta la ventana de producción. Más allá de esto, fíjense ustedes cómo cada variedad tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, Emerald tiene o presenta, mejor dicho, una resistencia a fitóctora y a enfermedades de madera. Eso es algo bastante ventajoso y también es una fruta grande, firme, es decir, voy a tener un buen calibre y además presenta un excelente sabor. Esta aventura que presenta altos rendimientos en costa y sierra, entonces si yo estoy en valles interandinos, debo de levantar información con Ventura porque me sería beneficioso, me va a poder proporcionar buenos rendimientos. Pero esta, tanto lo que es Emerald como Ventura, son cultivares protegidos. Esa parte es clave, ¿no? Ver si es un cultivar libre, ver si es un cultivar protegido para tomar decisión. Antes de esto, rápidamente, que es lo que vamos a estar desarrollando, quiero hacer mención que en las próximas clases vamos a profundizar en cada uno de los temas. Esta clase introductoria les estoy pasando rápidamente para que ustedes puedan ver cada ítems o cada hilo que vamos a estar tocando a lo largo de las cuatro clases que faltan, cuatro cursos que faltan, para poder comprender sobre más o cómo producir más y mejor y a menores costos este importante cultivo. Todo comienza una vez que hemos visto todo el tema de la planificación, que estamos decididos, ver la estructura de costos, ver todo lo relacionado con la selección del material que vamos a trabajar, si es patentado o no, el tipo de sustrato, que lo vamos a tocar en la próxima clase, elección si es en bolsa, si es en camellón, si es maceta. Es clave que en el establecimiento del cultivo trabajemos lo que es el sistema de riego. Esto es fundamental. O sea, es una parte neural, una parte neurálgica de la instalación o el establecimiento del cultivo. Es decir, elegir una empresa que me pueda proporcionar un buen soporte con este tema, porque recuerden que ustedes van a hacer su programación de nutrición, de fertirrigación y no pueden tener allí o presentar errores porque eso les afectaría mucho el flujo o les afectaría mucho su capacidad de inversión, es decir, se van a alterar los costos proyectados, los costos estimados. Quiere decir que otro punto es la compra, bueno, más adelante va a estar todo ese tema, pero me les estoy adelantando. Es el hecho de de la parte sanitaria del material que ustedes van a comprar. Y otro punto en la toma de decisiones, si sembramos en el suelo o si trabajamos con macetas o bolsas. Si trabajamos en el suelo, que pues hoy en día ya se está desplazando hacia trabajar con macetas o bolsas, pues hay condiciones de levantamiento de los camellones, trabajar con el tipo de ancho habitual del camellón, es que va entre 40 a 50 centímetros, la altura del camellón entre 25 y 30, que el suelo sea preferiblemente franco-arenoso, tenemos que tener el análisis del suelo, es importante trabajar en base también a colocar o proporcionar acerrín o cascarilla de arroz, tomando en cuenta el pH, y hasta alcanzar o podemos proporcionar una altura final de 50 centímetros, es decir, pasamos de 30 centímetros a 50 centímetros en base al sustrato que vamos a estar utilizando. Ahora bien, pasamos al punto del establecimiento del cultivo, considerando, un ejemplo, las bolsas, es decir, viendo los escenarios, ¿no? Que en la cual vamos a estar estudiando. Podemos trabajar con siempre los proyectos de frutales se trabaja con densidades bajas, medias o altas en base a la elección de la distancia entre planta y la distancia
entre hileras, esa parte también es clave que la tengamos en cuenta, la densidad, podemos trabajar con 4.000 plantas por hectárea, 5.000, 6.000, 7.000 plantas por hectárea, considerando, es importante considerar siempre la estructura de costos, el retorno de la inversión y también que la capacidad, robustez o velocidad de desarrollo de elongación celular de las ramas, porque si no voy a tener una alta inversión en podas, perdón, unos altos costos en podas, si las coloco muy cerca unas de otras. Entonces es clave siempre potenciar este tipo de conocimiento. Es por ello que los invito para las próximas clases donde vamos a ver todos estos escenarios de establecimiento del cultivo, de manejo agronómico y también de comercialización de mercado y de protocolos de cosecha y post cosecha. Como hablamos, es decir, ya estamos entrando a los puntos claves. Bien, vamos a hablar de agua y sustrato o de agua y suelo. Mencionamos que el sistema de riego es una parte central. Si acá hay un error con el riego, se nos va a caer, vamos a tener serios problemas. Entonces, debemos de ver o elegir principalmente una empresa sólida, una empresa reconocida, una empresa que aunque sea más costoso, pues nos proporcione mayores beneficios. Y así como nosotros elegimos unas características de goteros para cada planta, que inicialmente pueden ser dos y luego evidentemente tenemos que colocar cuatro. También tenemos que ver la relación del sustrato. En base a si vamos a trabajar en un momento de propagación, si vamos a trabajar con contenedores, si vamos a trabajar con un cultivo orgánico o si vamos a trabajar con un cultivo orgánico con contenedores. Es decir, cuatro escenarios. O sea, fíjense ustedes cómo un cultivo, un mismo cultivo, dependiendo los escenarios que yo elija, puedo trabajarlo o programarlo en base a una proporción en porcentaje de la relación entre perlita o turba o coco o cascarilla de arroz diferenciada. En la clase de nutrición y fertilización vamos a colocar dos, tres ejemplos de las principales empresas a nivel mundial, cómo trabajan estas empresas en base a la relación de el sustrato en bolsas y en macetas. Esta parte es clave y les va a ayudar a que a evitar o minimizar los errores. Entonces, a algunos agricultores que sé que seguramente están conectados, inversionistas que desean trabajar con un cultivo que ya tenga mercado, como el arándano, es clave que ustedes sepan que si van a querer ahorrar costos eligiendo cualquier sustrato, van a tener problemas. Si ustedes eligen mangueras, goteros de mala calidad, van a tener problemas. Es decir, este cultivo exige un alto nivel de inversión inicial. Entonces, si queremos instalar 5, 10, 15, 20 hectáreas, es mejor achicar esa área para poder potenciar la tecnología para tener buen resultado en cantidad y en calidad. O sea, no podemos descuidar esas pequeñas recomendaciones de casas fabricantes de materiales y comercializadoras, que de hecho yo no trabajo en ninguno, solamente les estoy diciendo que escojan o trabajen con las mejores o las más reconocidas, y de allí radica el éxito de los grandes fondos agroexportadores, en los cuales tienen un canal de innovación o tienen un área de innovación, tienen un área de investigación, tienen un área de desarrollo, que de hecho yo he visitado fundos cuando trabajé en una empresa que comercializábamos bioestimulantes. Ellos hacen invitaciones a empresas para probar en una, dos, tres líneas, cuatro líneas o en un lote algún producto y estimar la relación costo-beneficio. Ahora bien, un agricultor que venga de producir palta, que venga de producir otro frutal, tiene que saber que con este cultivo se debe de hacer un trabajo muy minucioso, donde toda la cadena de instalación o de planificación debe de medirse con mucho detalle. ¿Por qué?
Acá les doy algunas recomendaciones rápidamente. Antes del trasplante, el sustrato recibe durante una semana la calibración del riego para mantener los rangos adecuados de pH y conductividad eléctrica. Esta información o esta recomendación muchas veces te la da o te da el soporte el proveedor del sustrato. Y también, evidentemente, el proveedor de las mangueras, del sistema de riego, la empresa también te proporciona una serie de recomendaciones. Generas un trabajo en conjunto con los agrónomos de campo, con el proyectista. El pH debe ser menor de 6 y la conductividad eléctrica menor a 1.516 metros, teniendo condiciones. Estas condiciones se procede a trasplantar preferiblemente, fíjense ustedes todos los detalles, en la mañana o en la tarde, principales horas del día, últimas horas del día. Si las raíces del plantín están envueltas, se deben separar hasta que estén sueltas. Sin embargo, este tipo de plantines se debe de evitar. Entonces, ya allí desde el punto de vista de los indicadores de gestión en instalación del cultivo, tienen que comenzar a trabajar. Es decir, tiene que haber un observador o alguien que pueda monitorear esta condición. En el trasplante, la raíz de la planta se localiza a 2 centímetros de profundidad para evitar la deshidratación. Entonces, acá podemos ver que debemos de realizar un riego pesado para mantener turgentes las raíces. La época de trasplante es, bueno, esto depende del lugar en el cual ustedes estén. Deben de trabajar en base a momentos que puedan ser los más idóneos, que ocasionen el menor estrés térmico posible en el plantín, en la planta. También hay que tener mucho cuidado con el riego porque fíjense ustedes cómo los excesos ocasionan serios problemas en las raíces. Acá, suelo, clima y agua. Es decir, ya cuando pasamos de toda la condición de sustrato, elección del sistema de riego, fertirrigación, todo el tema relacionado con la distancia entre macetas, entre bolsas o distancia entre líneas, caso de ser de camellones, pasamos con la información que hemos obtenido de suelo, clima y de agua por medio del manejo a entregárselas o proporcionárselas a la planta. Ver el suelo, cuál suelo sería más favorable y si no es tan favorable, qué condición debo de hacer para llegar a su condición ideal. Es decir, raíces o el condicionamiento de raíces poco profundas, fíjense ustedes acá, esa concentración de raíces a poca profundidad me da a mí el entendimiento a saber de que cualquier suelo que esté totalmente desnudo podría alterar las temperaturas a nivel radicular y por ende generar un estrés. También fíjense ustedes cómo cuando se hace el trabajo en camellones o directo al suelo, de igual forma yo debo de acidificar, debo de colocar lo que es la fibra de coco, la cascarilla de arroz, porque recuerden que es clave la oxigenación. Cuando nosotros programamos un plan de nutrición, un plan de fertilización, son 16 elementos y hay un elemento que es gratis, que yo no lo compro, pero que a las personas se les olvida, que es el oxígeno. Entonces, esa relación, lo que es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, yo lo afecto cuando hay compactación. Y si esos tres elementos están limitados, olvídense que los demás, por más que yo los aplique, va a existir eficiencia. Entonces, en ese punto de vista, debemos de especializarnos o debemos de profundizar en nutrición y en fertilización en base a la relación del sustrato, de la riqueza nutrimental del sustrato, de cómo yo voy a ir programando los pulsos, de cómo voy a ir propagando la entrega de microelementos, de macroelementos, en base a lo que me va a permitir retener el sustrato con el cual yo voy a trabajar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. El clima también, bueno, mejor dicho, es un factor que hoy en día es imprescindible tenerlo siempre monitorizado.
Es por ello que las estaciones climatológicas son un elemento de ayuda fundamental donde puedo tener alteraciones térmicas bajas y máximas. Esto hace que tenga problemas de calibre, esto hace que yo pueda tener problemas de división celular que va a conllevar el atraso del desarrollo vegetativo del cultivo. Entonces, esas flores o esa floración es altamente sensible a las bajas temperaturas, ¿no? Le mencioné hace poco, referido a lo que es la fenología, cuando hay una disminución brusca de la temperatura. Entonces, si yo estoy en valles interandinos y quiero producir arándanos, tengo que ver y entender que debo de producir con macrotúneles que me permitan mitigar esta amenaza. Los veranos nublados, como los calurosos, repercuten en la producción de arándanos. Fíjense ustedes la rugosidad de ese fruto y no solamente la rugosidad, eso va a hacer que se aumente la amenaza de enfermedades, principalmente, bueno, los hongos de índole fúngico, que va a minimizar o va a generar pérdidas en la plantación. El agua también pasa a ser otro elemento condicionado por su centro de origen. Es decir, el sistema radicular vimos que es poco profundo, el 80% está en los primeros 50 centímetros. Obviamente, si estoy trabajando con macetas y bolsas, o sea, es obvio, pero esto me hace a mí entender que si ese volumen o zona efectiva de la raíz debe de promoverse para tener la mayor cantidad de pocas que puedan tomar elementos o nutrientes que están allí en ese medio. Entonces, al analizar el agua, es clave analizar el agua porque recuerden que debo de trabajar en un medio ácido. O sea, esa parte ténganla en cuenta, que cuando yo trabajo en un medio ácido, voy a poder entregarle la información o la planta va a poder desarrollarse de forma adecuada en base a su centro de origen. Bien, les mostré las variedades, ahora vamos rápidamente a ver que la elección de la variedad va a depender de varios factores. El destino de la producción, si es en fresco, congelado o ambas, la adaptación climática a la localidad, requerimientos de frío, periodos de floración y cosecha, rendimiento, calidad organoléctrica del fruto, presencia de semillas, color, sabor, calibre y piel suave. La elección de la variedad debe de hacerse siempre, ojo, se debe de relacionar el mercado, como les mencioné, pero también la adaptabilidad. Y otro punto es la adaptabilidad no desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de minimizar los costos. Es decir, oye, una variedad que me aporte resistencia al estrés, resistencia a enfermedades. También la piel firme, largo tiempo de vida en anaquel. Es decir, es un caballito de batalla que yo estoy teniendo en mi campo. No por costumbre, no porque es la más famosa, necesariamente yo voy a tener éxito, sino que se adapte a mis condiciones. Entonces, otro punto, otro punto, presten atención acá, ya estamos entrando, poco a poco vamos profundizando, vamos viendo puntos más minuciosos. Otro punto es la elección del material ya desde el punto de vista de la sanidad, la calidad y la genética. O sea, es la robustez, es cómo yo lo voy a comprar. El material sano, libre de plagas, donde yo pueda tener una buena comunicación con el vivero, donde pues el material provenga de empresas que me generen o me proporcionen un soporte, no por allí en cualquier lugar, y que yo me pueda fijar o pueda exigir y pueda tener como primera línea base el desarrollo radicular. Es decir, no solamente la apariencia externa o visible, sino el desarrollo radicular. Es decir, una planta que pueda conformarse lo más rápido posible.
y pueda responder bien a los tratamientos. Ok, voy a pasar rápido esta parte porque vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver sobre lo que es nutrición y fertilización. Acá están las condiciones de preparación del suelo. Esto siempre teniendo en cuenta, recuerden ustedes que nos estamos manejando en varias líneas, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar arándanos en terrenos eriazos, con macetas o bolsas, pero también puedo desarrollar arándanos con macrotúneles en valles interandinos, con camellones. Es decir, hay diversos escenarios y debemos de conocerlos todos, no solamente enfrascarnos a una sola idea. Acá están las condiciones de preparamiento del suelo, soltura, recuerden ustedes, ¿no? El 80% de las raíces, los primeros 50 centímetros. Entonces, si yo tengo un suelo poco profundo y voy a trabajar con camellones, va a ser un error. Recuerden ustedes el hecho de tener una altura de camellón mínimo de 30 centímetros, llevarla a 50 centímetros en base a la utilización de fibra de coco, cascarilla de arroz, acidificar el medio, tener el análisis de suelo. Y fíjense ustedes de esa fotografía espectacular, donde pues vemos que las hileras, o se recomienda que las hileras no sean mayores a 3 metros, el ancho de las cabeceras de 3 a 4 metros. Siempre todas estas distancias están en base a la mecanización, cosecha, pase de maquinaria, el ancho del camellón de 1 metro. Por allí hay literaturas que hablan de 70 centímetros, pero de 1 metro es mejor. Acá está lo que es la preparación de camellones de 30 a 50 centímetros de alto y preferiblemente de 1 metro de ancho. Esto es un ejemplo de lo que podría hacerse, pero acá faltaría el macrotúnel en valles interandinos. Densidad de la plantación, se puede trabajar con 6.000 plantas, 5.000, 4.000, 10.000, 12.000. Eso depende del volumen de las macetas, de las bolsas, de la distancia en la cual se coloca entre planta y planta. Depende también de la capacidad en la cual yo pueda tener personal haciendo las podas en los tiempos de poda y también del mercado, ¿no? Lógicamente. Y también de la variedad con la cual yo puedo trabajar. En suelo, la densidad cambia, es decir, varía entre 2.000 a 5.000 plantas por hectárea y la variación de la densidad responde, entre otros factores, a, como les mencioné, a la arquitectura del cultivar. Por ejemplo, Misty no ramifica demasiado y si Misty no ramifica demasiado, quiere decir que la puedo trabajar con una densidad más alta, si me va a permitir eso. También el nivel de mecanización, ¿no? Obviamente. Acá está, fíjense ustedes, esta fotografía de México. Ellos en México se trabaja muchísimo con macrotúneles. Entonces, de verdad que en lo personal yo me conozco muchísimos valles del Perú, casi todos me los conozco, los valles de costa, de la sierra, puedo decir que me conozco como un 40 o un 50%, y les digo que, por ejemplo, el Callejón de Huaylas es espectacular, algunas zonas del Valle del Mantaro también sería espectacular desarrollar proyectos con macrotúneles, desarrollando o trabajando con berries. No solamente arándanos, se puede trabajar también con frambuesa, zarzamora, sería muy interesante. Pero antes de esto, los inversionistas, los agricultores, los operarios, debemos de entender la base conceptual del por qué y los para qué. Mucho se habla, mucho se habla de la teoría y la práctica. Para poder construir la práctica necesito lo teórico, alimentarme de lo teórico. Y lo teórico se alimenta de lo práctico en base a lo que da buenos resultados. Quiere decir con esto que los macrotúneles, o yo debo de conocer sobre los macrotúneles, como estrategia que me minimiza la caída de flores por el impacto de gota de la lluvia, minimiza el estrés por heladas, granizadas, minimiza los vientos y además me permite generar un control sobre plagas y enfermedades. Ciertos controles, no totalmente como un invernadero, pero sí me permite pues minimizar bastante esa incidencia. La relación costo-beneficio es alta y aceptable, ¿no? Por allí yo he estado en comunicación, yo he estado hablando, ¿no? Porque en México es el lugar donde más se trabaja con este tipo de tecnología y es totalmente factible desarrollarlo de esta manera
en zonas donde hay lluvias, en zonas donde hay precipitación. Ok, bien. Las características de los plantines, debo de evitar que vengan contaminados con fitóctora, la mayor cantidad de brotes basales, la vigorosidad de los plantines, ¿no? Y el potencial genético es clave trabajar con viveros que ya tengan ese tipo de recomendación. La cantidad de brotes basales en plantines varía de 1 a 3. Ramas viejas son delgadas, pequeñas y propensas al desarrollo de enfermedades al estar en contacto con el suelo. Pues todo esto referidos al transporte de los plantines, hay que llevarlos a base, es decir, es todo el protocolo que el vivero va a proporcionar darte esos plantines. El precio varía, evidentemente, de 3, 4, 5, $6, ¿no? Eso tiene que ser trazado en base a volúmenes y también esa programación de precios o de cantidades o flujos de entrega por parte de algunos viveros certificados o de algunas casas comerciales va a depender principalmente de ciertos acuerdos, porque recuerden que estamos hablando de millones de dólares, tiene que ser trazado con abonos, avances en el pago y tener bastante compromiso al término de cumplir tanto el vivero como el fondo que está comprando ese tipo de materiales. Acá, pues, tienen que tener registro, propagada, algunas son propagadas en laboratorio, las que tienen certificación, las que son patentadas, algunas se comercializan de 3 meses de edad, 25 centímetros de altura. Esto es una publicidad de una empresa en Ecuador, esta fotografía que les estoy mostrando. Tipos de bolsas, bolsas de 25, 40 litros por lo general, ¿no? Algunos lugares trabajan con bolsas de 60 litros, pero sabemos que vas a necesitar mayor cantidad de sustrato y los costos se incrementa muy significativamente. Entonces, es mejor trabajar entre 25 a 40 litros de capacidad de bolsa. Pues hay que ver el tema de que tengan esa protección UV. También el grosor va de 2 milímetros a 4 milímetros. El sustrato, esto lo vamos a detalle en lo que es la clase de nutrición y fertilización, porque es parte de lo que es el medio de desarrollo de la raíz. Los arándanos, pues nosotros cuando lo producimos en macetas o en bolsas, esto va a tender a compactarse, pero debemos de promover la plata. Es decir, no es beneficioso que exista compactación. Es por ello que hay que estar en constante evaluación. Este término a través, utilizando un penetrómetro, en México se utiliza de esa manera, y también ver el término de la conductividad eléctrica, ¿no? Que sea menor a 1.016 metros, un pH ácido, siempre tenemos que trabajar en ese tipo de medio, y evaluar, como les mencioné, todo el tema de la aireación, ¿no? El transporte de aire. El sustrato, acá hay ciertas condiciones o porcentaje de la bolsa, cascarilla de arroz, musgo, humus, las equivalencias y también el tema de evaluar, este cuadro es viejo, ya esto seguramente está por arriba, el tema de la inversión. Es decir, cuánto me sale a mí la elección de los diferentes métodos o modelos a producir. O sea, evaluar qué tipo de sustrato me es más factible en función a la relación costo-beneficio. La plantación, como ya ustedes seguramente lo saben, debemos de marcar, debemos de ver o definir la distancia entre plantas, distancia entre hileras, hacer el aullado, caso de que vamos a trabajar directo al suelo, pero antes de esto, pues hay que ver el tema también de los camellones, eh, disponer en bolsa frente al hoyo de plantación, haber desinfectado el hoyo, pues tener los dosificadores para medir las dosis de producto que vamos a utilizar en el momento de instalar el cultivo, romper cuidadosamente la bolsa, abrir lo que es la parte de la planta, es decir, no daña raíces al momento de romper la bolsa. La planta debe quedar de 2 a 3 centímetros, como les mencioné. Apisonar suavemente alrededor de la planta con la mano para eliminar las bolsas. Esta parte es clave, es decir, no dejar bolsas que lamentablemente en algunos cultivos o algunos plantones al momento de instalar dejan la bolsa y bueno, es un error terrible, ¿no? Me ha pasado, parece mentira, pero es anécdota.
de que en algunos plantones, no me ha pasado con arándano, pero sí en palta, sí en chirimoyo, que dejan la bolsa. También se debe regar unos 3 días antes de plantar. Esto depende de las condiciones y los momentos y los tiempos en los cuales yo voy a hacer la instalación. Colocar las líneas de goteo a 5 a 10 centímetros de la planta. eh, Ver todo el tema si es necesario podar, dependiendo el tamaño, ¿no? de los plantones. Muchas veces no es necesario. Y definir, vamos a tener una clase completa para podas, hablando de podas. Luego de realizar toda esa instalación, viene el hecho de conformar la planta. Es decir, ese bebé, que es el plantín, que es el plantón, debemos de conformarlo para la adultez. Debemos de cuidar sus ramas, debemos de monitorizarlo, debemos de evaluar sus niveles de respuesta en base a la nutrición, al trigo que le estamos dando. Y también, una vez evidentemente en plantaciones ya adultas, ya en producción, hay que hacer podas de renovación, ver todo lo referido a tener la mayor cantidad de ramas productoras, poda de limpieza para evitar cualquier tipo de patógenos, de enfermedades, de ramas que tengan huevecillos, plagas. También hay que definir los niveles de altura, conformación, evaluación de consistencia, los procedimientos o las capacitaciones referidos a las podas, los criterios de poda. Todo esto lo vamos a profundizar en las próximas 4 clases. Simplemente se los quiero mostrar de los temas que estaremos tratando: el desbrote, las labores antes y después del desbrote, el protocolo de cosecha, que sería en la clase número 4, donde vamos a protocolizar la cosecha en función al mercado, en función a las exigencias del mercado, las condiciones adversas que reducen la calidad de la fruta, como por ejemplo la alta humedad relativa que potencia botritis, que potencia problemas fúngicos, condiciones que se nos pueden presentar al momento de cosecha, los términos de calidad de fruto, índice de cosecha versus calidad post cosecha, el manejo de la cosecha. Todo esto lo vamos a estar estudiando en las próximas eh, 4 clases con mayor detenimiento, las instalaciones y materiales. Todo esto está referido con estructura de costos en base al nivel tecnológico con la cual vamos a manejar el cultivo, la sanidad, manejo integrado de plagas. Acá quiero presentarles rápidamente lo que les voy a colocar. Disculpen un momento. El hecho de considerar control biológico, trabajar con trisop, trabajar con trichograma, conocer sobre las poblaciones, cómo liberarlos, las áreas, las distancias, los puntos de liberación y también sobre hongos entomopatógenos. Eso lo vamos a estar estudiando en la clase de control de plagas y enfermedades. Es decir, no solamente control o control cultural, sino profundizar sobre lo que es el control biológico y también los criterios de monitoreo. Es decir, las evaluaciones, las horas de las evaluaciones, redes que las plagas tienen hábitos diferenciados de consumo de alimento, es decir, de hoja, frutos, de flores, y también de moverse en el campo. Manejo integrado de plagas y enfermedades, conocer las larvas, algunos lepidópteros, de algunos coleópteros, conocer sobre Bemisia tabaci, conocer más sobre botritis, ¿no? Que tiene mucha incidencia en el momento de floración y desarrollo de fruto, los aspectos del protocolo post cosecha, podas, los puntos de corte, manejo cultural para minimizar la incidencia de plagas y enfermedades, ramificación, los puntos de maduración, momentos de maduración, cosecha, y también en la próxima clase de nutrición y fertilización, ahí sí vamos a ver lo que es el fertirriego, metiendo también sistema de riego, porque va combinado, ¿no? Lo que es el uso del agua, calidad del agua, cómo programar los pulsos. Esta parte es fundamental para proporcionar ¿qué? Proporcionar manejo.
en relación al centro de origen de la especie, de la planta con la cual estamos trabajando. Conocer los componentes del sistema, fuentes de abastecimiento de agua, reservorio, cabezal de riego, equipo de bombeo, sistema de filtrado, unidades de fertirriego, aparatos de control y medición, laterales de riego, cabezales de campo, emisores o goteo, corrección del pH del agua, el riego, pulsos, tiempos, frecuencias, instalación. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, porque riego, este cultivo está estrechamente relacionado con la nutrición. Y les mencioné, recuerden, hagan memoria, les mencioné hace unos minutos que la instalación del sistema de riego en este cultivo es de alta importancia. O sea, más allá de la elección del sustrato, del plantín, del conocimiento, si yo me equivoco en este punto, hay altas probabilidades de fracaso. Es decir, debo de utilizar cintas, debo utilizar goteros con ciertas características, dependiendo de la elección del sistema con la cual yo voy a trabajar, la separación, dependiendo de la densidad. Y este soporte me lo da una empresa seria, una empresa que esté comprometida no solamente con venderme, sino también con el resultado a partir de la frecuencia, volúmenes, los caudales y el diseño, ojo, hidráulico y agronómico. Es por ello que acá nada es al azar, acá nada es empírico, acá nada es porque se me ocurre, todo es conceptual, luego, perdón, conceptual, técnica, científica y práctica. O sea, esos cuatro pilares para poder tener un componente sólido en mi campo. En fertilización, vamos a relacionar el pH, el índice de salinidad, es decir, como criterio de calidad a considerar cultivo relacionado a las sales disueltas en el agua. Y además, recuerden ustedes que acá estamos hablando de fertirrigación, los términos de adición de nutrientes por un medio acuoso. Ya acá el elemento tiene que estar visto o tiene que medirse por porcentaje. El rango óptimo foliar, o sea, es decir, de nosotros evaluar el resultado de la nutrición por medio de lo que esté en la hoja. Porque acá, en este tipo de cultivo, y por lo general yo trabajo con bolsas y macetas, por lo tanto, lo que yo entrego tiene que verse reflejado en el material vegetativo. Es decir, debo de medir en hoja cómo se está o cómo se está almacenando en porcentaje los elementos y poder ver si hay o no un buen nivel de eficiencia. Esto me ayuda, esto me ayuda a tomar decisiones y corregir la fertirrigación y el aporte de elementos o aplicar o seleccionar la aplicación de algún foliar ciertas necesidades nutricionales en la planta. Quiere decir con esto, quiere decir con esto que este cultivo es altamente tecnológico, debemos de construir una base sólida del conocimiento y desaprender para comenzar a aprender. En algunos agricultores, ya otros conocen del cultivo, hay agrónomos que son técnicos especialistas que están bastante familiarizados, pero más allá de esto, lo que debemos de hacer principalmente hoy en día, que se viene en el Perú, en la costa peruana, se viene lo que es el elemento del cambio varietal, del recambio varietal. Entonces, vamos a ver de qué manera en ese recambio va a haber un aumento en la producción, un aumento en la calidad y un aumento en la satisfacción del cliente y posiblemente una reducción de los costos de producción. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es la tendencia al recambio varietal, pero también
para los que están comenzando a conocer sobre este cultivo, yo les invito a las próximas 4 clases. Esta fue la clase introductoria, la clase donde vimos todos los elementos, porque en cada aspecto, en poda, en fertilización, en riego, en lo que es la parte de manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, comercialización y en procesos de mejora agrícola a profundidad con detenimiento, y eso nos va a ayudar a potenciar y a diseñar, ¿por qué no?, un plan de manejo agronómico para un cliente o para la empresa donde estamos laborando o estamos con tener un enfoque más amplio sobre no solamente fertilización, sino todos los aspectos relacionados con potenciar el cultivo. Acá está lo que es la fertilización de nutrientes. Este es un cuadro público de necesidades nutricionales relacionados con el rendimiento, de cómo las unidades, los kilogramos de cada unidad se va a incrementar a partir de la embutida por la extracción que se va a dar en el fruto. Es decir, a medida que aumente el volumen, la planta va a necesitar mayor cantidad de elementos. Es por ello que la planificación de la nutrición se hace en relación a la edad y al estado de desarrollo del cultivo. Próxima clase veremos esto con mayor detenimiento. Por lo tanto, no me queda más que agradecerles a los 344 personas que han estado conectadas por su amabilidad, y bueno, estoy atento a responderle. Quedan algunos minutos para sus consultas. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes y nos vemos. Fue la clase introductoria. Nos vemos en una próxima ponencia, en un próximo curso de fertilización y nutrición del cultivo de arándanos, considerando valles interandinos y la costa del Perú. Muchísimas gracias. Saludos con todos. Les saluda el ingeniero agrónomo Pablo Romero. Espero que les haya sido de mucho provecho y de mucha ayuda esta información introductoria.